La violencia no para en el país. Este martes otra alcaldesa fue asesinada, ahora en Tepalcatepec, Michoacán, en Tierra Caliente. Se trata de Marta Laura Mendoza. Fue baleada frente a su casa con su esposo. El estruendo de los disparos rompió la tranquilidad de la noche en Tepalcatepec. En las calles empedradas de este municipio michoacano, el 18 de junio de 2025, Marta Laura Mendoza, alcaldesa de 47 años, caía abatida junto a su esposo frente a su domicilio, mientras su hijo adolescente resultaba gravemente herido en el brutal ataque. La noticia se propagó como pólvora entre los vecinos. Teresa Guzmán, comerciante y amiga cercana de la familia Mendoza desde la infancia, fue una de las primeras en llegar a la escena. Escuché los balazos y supe que algo terrible había pasado. Cuando llegué, ya estaba la policía municipal acordonando la zona. No podía creer lo que veían mis ojos, relató entre sollozos mientras observaba cómo los paramédicos trasladaban el cuerpo inerte de quien había sido su confidente. El comisario Juan Carlos Medina, visiblemente afectado, coordinaba el operativo policial mientras mantenía comunicación constante con el gobierno estatal. Hemos desplegado todos nuestros efectivos disponibles y solicitado apoyo inmediato de la Guardia Nacional. Los responsables no quedarán impunes. Es un compromiso personal y una orden directa de la presidenta Sheinbaum, declaró con firmeza a los medios que ya comenzaban a aglomerarse en el lugar. La presidenta Claudia Sheinbaum, informada del atentado apenas 20 minutos después, convocó de emergencia al Gabinete de Seguridad Nacional. El cobarde asesinato de la alcaldesa Marta Laura Mendoza es un ataque directo contra las instituciones democráticas de México. He girado instrucciones para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y trabaje en coordinación con las autoridades estatales. Encontraremos a los responsables y enfrentarán todo el peso de la ley, anunció en un mensaje televisado a la nación, mientras las primeras patrullas federales ya se dirigían a toda velocidad hacia Tepalcatepec. La tensión era palpable en el Centro de Comando Estatal de Michoacán. A menos de 24 horas del asesinato de Marta Laura Mendoza, los investigadores federales y estatales revisaban meticulosamente las grabaciones de seguridad recuperadas de comercios cercanos al lugar del ataque. Las imágenes mostraban una camioneta negra sin placas desde donde se habían efectuado los disparos. Tenemos identificados al menos a 3 tiradores con fusiles de asalto, explicaba el fiscal especial Ricardo Alvarado, señalando la pantalla donde se reproducían las imágenes. El nivel de coordinación y precisión sugiere un ataque planificado por profesionales. No fue un acto improvisado. Deipu. A pocos metros, Alejandra Mendoza, hermana de la alcaldesa asesinada, permanecía sentada con la mirada perdida. La mujer de 42 años había llegado escoltada por agentes federales desde Morelia tras identificar los cuerpos. Marta me llamó hace 3 días. Susurró cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se acercó a presentarle sus condolencias. Me dijo que había recibido amenazas después de negarse a cooperar con ciertas personas. Tenía miedo, pero jamás abandonaría su responsabilidad con el pueblo. En una sala contigua, la subsecretaria de Seguridad Pública, Marisela Rodríguez, coordinaba la operación conjunta entre fuerzas estatales y federales que había desplegado más de 200 efectivos en Tepalcatepec y municipios colindantes. Los informes preliminares confirmaban lo que muchos temían. El asesinato estaba vinculado a la pugna territorial entre cárteles. Las evidencias apuntan a que el cártel Jalisco Nueva Generación está detrás del ataque, afirmaba el comandante Felipe Ortiz mientras desplegaba un mapa de la región. Desde que fueron repelidos hace 5 días, cuando intentaron tomar el control del municipio, habíamos detectado movimientos inusuales. Lamentablemente, nuestros recursos son limitados y no pudimos reforzar la seguridad personal de la alcaldesa como había solicitado. La noticia del parentesco de Marta Laura con Juan José Farías
alias el Abuelo, presunto líder del cártel de Tepalcatepec, complicaba aún más el panorama. Aunque la alcaldesa siempre había mantenido distancia pública de su cuñado, los investigadores no descartaban que el asesinato fuera una represalia directa del CJNG contra la estructura de poder de El Abuelo. Mientras tanto, en el Hospital Regional de Morelia, Miguel Ángel Sánchez, el hijo de 19 años de la alcaldesa, luchaba por su vida. Con 2 impactos de bala en el abdomen y 1 en el hombro derecho, los médicos lo mantenían en coma inducido. Su novia, Carolina Vázquez, permanecía en la sala de espera junto a los oficiales asignados para su protección. Miguel estaba tan orgulloso de su madre, confesó Carolina al capellán del hospital, que ofrecía consuelo. Siempre decía que Marta era valiente por enfrentar a los criminales con proyectos sociales. Ella creía firmemente que solo generando oportunidades para los jóvenes podría romper el ciclo de violencia. En la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum encabezaba una reunión extraordinaria con su gabinete de seguridad. Las imágenes mostraban un semblante severo mientras escuchaba el informe detallado de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad. Presidenta, confirmamos que el grupo táctico que atacó a la alcaldesa está vinculado con los Viagra, quienes ahora operan como brazo armado del CJNG en la región, explicaba Rodríguez. Hemos identificado a 2 de los sicarios gracias al sistema de reconocimiento facial. Son Javier Méndez, el Lobo, y Ernesto Guzmán, el Toro, ambos con órdenes de aprehensión por homicidios previos. Sheinbaum golpeó la mesa con frustración. Esto no es solo un ataque contra una alcaldesa, es un desafío directo al Estado mexicano. No podemos permitir que Michoacán se convierta en un territorio sin ley. Quiero resultados inmediatos y contundentes. La tensión aumentó cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó sobre las manifestaciones que ya se organizaban en varias ciudades del país. El asesinato de Mendoza ha provocado indignación nacional. Los dirigentes del PRI están utilizando políticamente el caso para cuestionar nuestra estrategia de seguridad. En Tepalcatepec, el ambiente era de miedo y desconfianza. Las calles, normalmente bulliciosas, permanecían desiertas mientras patrullas de la Guardia Nacional realizaban rondines constantes. En el ayuntamiento, las banderas ondeaban a media asta y un improvisado memorial con flores y fotografías de Marta Laura crecía hora tras hora. Daniel Núñez, síndico municipal que asumió temporalmente el cargo de alcalde, recibía instrucciones directas del gobierno federal. La presidenta me ha ordenado mantener la continuidad de los programas sociales que Marta impulsaba, declaró ante un grupo reducido de funcionarios. También ha autorizado fondos extraordinarios para reforzar la seguridad del municipio y ha prometido que no nos abandonará. Esa misma tarde, Rosa Isela Rodríguez compareció ante los medios nacionales para anunciar los avances en la investigación. Hemos desplegado un operativo sin precedentes en la región. El Estado mexicano utilizará todos sus recursos para capturar a los responsables materiales e intelectuales de este cobarde ataque. La presidenta Sheinbaum ha sido clara. En México no hay impunidad para quienes atentan contra nuestras instituciones democráticas. Mientras la noche caía sobre Michoacán, la familia de Marta Laura velaba sus restos en una ceremonia privada fuertemente custodiada. En las redes sociales, el hashtag Justicia para Marta Mendoza se convertía en tendencia nacional, y la presión sobre el gobierno federal para demostrar resultados concretos crecía hora tras hora. La muerte de la alcaldesa no era un incidente aislado, sino el reflejo de un problema sistémico que había cobrado ya 6 vidas de autoridades municipales en Michoacán durante la actual administración estatal. El reto para Sheinbaum era claro: demostrar que su gobierno podía enfrentar eficazmente al crimen organizado sin repetir los errores de administraciones anteriores.
La sala de situación en Palacio Nacional bullía de actividad. 3 días después del asesinato de Marta Laura Mendoza, la primera detención importante sacudía el caso. Ismael Cervantes, alias El Flaco, uno de los sicarios identificados en el ataque, había sido capturado en un operativo conjunto entre la Fiscalía General y la Secretaría de la Defensa Nacional en Apatzingán, a 40 kilómetros de Tepalcatepec. El sospechoso ha comenzado a colaborar, informaba Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, mientras desplegaba fotografías del detenido ante la presidenta Sheinbaum. Confirma que el ataque fue ordenado directamente por Nemesio Oseguera el Mencho, como represalia por la resistencia del municipio ante el avance del CJNG. Lo más preocupante es que menciona la existencia de una lista con otros 5 alcaldes de la región marcados como objetivos. Sheinbaum escuchaba con expresión grave. Necesitamos protección inmediata para esos funcionarios y quiero resultados concretos sobre los cabecillas. No basta con detener a los ejecutores materiales. El caso había adquirido dimensiones que trascendían la política local. En las principales plazas del país, miles de ciudadanos se manifestaban exigiendo justicia, mientras los medios internacionales comenzaban a cuestionar la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. En el Hospital Regional de Morelia, un desarrollo inesperado cambiaba el rumbo de la investigación. Miguel Ángel Sánchez, el hijo de la alcaldesa asesinada, había despertado del coma. Débil pero consciente, solicitó hablar urgentemente con las autoridades federales. «Reconocí a uno de ellos», murmuró el joven con voz entrecortada, mientras la fiscal especial Leticia Ramírez tomaba su declaración bajo estrictas medidas de seguridad. Era Luis Morales, el exjefe de la policía municipal que mi madre destituyó hace 3 meses por sus presuntos vínculos con el narco. Estaba en la camioneta coordinando el ataque. Esta revelación confirmaba las sospechas sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones locales. Luis Morales había desaparecido de Tepalcatepec el mismo día de su destitución, y ahora los investigadores lo ubicaban como un operador clave del CJNG en la región. Mientras tanto, en un rancho a las afueras de Tepalcatepec, Juan José Farías, el abuelo, cuñado de la alcaldesa asesinada y presunto líder del cártel de Tepalcatepec, rompía años de silencio. Rodeado por sus hombres armados y con la presencia excepcional de un periodista de un medio nacional, el capo ofrecía su propia versión de los hechos. Marta Laura era una mujer honesta que siempre se mantuvo al margen de nuestros asuntos familiares, declaró con una serenidad perturbadora. Su único pecado fue negarse a entregar el municipio a esos invasores de Jalisco. Quiero que le digan a la presidenta Sheinbaum que esto no quedará así. En Tepalcatepec tenemos nuestras propias leyes. La declaración publicada en primera plana al día siguiente generó un terremoto político. Para muchos, confirmaba la teoría de que en ciertas regiones de Michoacán existían pactos tácitos entre autoridades y grupos criminales locales para mantener a raya a los cárteles foráneos, especialmente al CJNG. En la Ciudad de México, la oposición arreciaba sus críticas. Durante la comparecencia del secretario de Gobernación ante el Congreso, la diputada Margarita González, del PRI, lanzaba acusaciones directas. El gobierno federal ha abandonado a los alcaldes de Michoacán. Marta Laura solicitó protección federal 3 veces en el último mes y nunca se le brindó. Su muerte es también responsabilidad de esta administración. La respuesta gubernamental no se hizo esperar. Esa misma tarde, la presidenta Sheinbaum anunciaba un plan integral de seguridad para Michoacán. Estamos desplegando 3,000 elementos adicionales de la Guardia Nacional, implementando un programa especial de protección para autoridades municipales y destinando recursos extraordinarios para fortalecer las fiscalías locales.
El Estado mexicano no negociará con criminales ni abandonará a quienes defienden la legalidad. En Tepalcatepec, la vida intentaba recuperar una frágil normalidad bajo la vigilancia permanente de las fuerzas federales. En el mercado municipal, donde Marta Laura solía comprar personalmente cada domingo, los comerciantes habían colocado su fotografía junto a veladoras encendidas. Ella venía siempre, sin guaruras, hablando con todos nosotros, recordaba doña Josefina Méndez, vendedora de frutas de 67 años. Nos contaba que su sueño era que nuestros nietos pudieran crecer sin miedo, que Tepalcatepec fuera conocido por sus huertos, no por la violencia. Ahora nos preguntamos quién se atreverá a ocupar su lugar. La pregunta resonaba con fuerza, mientras el Congreso de Michoacán debatía el nombramiento de un alcalde interino. La decisión no era sencilla. Los tres principales candidatos habían declinado la nominación, citando preocupaciones por su seguridad personal. Finalmente, Alejandra Mendoza, hermana de Marta Laura, tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños. «Asumiré la responsabilidad que mi hermana no pudo completar», anunció ante los medios congregados frente a su domicilio en Morelia. «Lo hago por ella, por su hijo que sigue luchando en el hospital y por todos los tepalcatepenses que merecen vivir en paz. No me intimidarán». Su designación fue aprobada por unanimidad en una sesión extraordinaria, y la Guardia Nacional reforzó inmediatamente su seguridad personal. La determinación de Alejandra generó una ola de apoyo ciudadano, pero también encendió las alarmas entre los especialistas en seguridad. «Es un gesto valiente pero tremendamente riesgoso», opinaba Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, en un programa de análisis político. El mensaje que envía el Estado es contradictorio. Por un lado, reconoce la gravedad de la situación desplegando fuerzas federales, pero por otro, permite que la hermana de una alcaldesa asesinada ocupe ese mismo cargo, convirtiéndola en un objetivo potencial. Ajena a estas críticas, Alejandra Mendoza llegaba a Tepalcatepec escoltada por un impresionante dispositivo de seguridad. Su primer acto oficial fue visitar el lugar donde su hermana y su cuñado habían sido asesinados, ahora convertido en memorial improvisado. Marta creía que la única forma de vencer al crimen organizado era construyendo comunidad. Declaró con voz firme ante los vecinos que se acercaron a recibirla. «Continuaré sus proyectos de recuperación de espacios públicos, becas educativas y apoyo a emprendedores locales. El mejor homenaje que podemos rendirle es demostrar que su visión de un Tepalcatepec pacífico es posible». Mientras tanto, en un hospital de alta seguridad en la Ciudad de México, el Flaco seguía proporcionando información crucial sobre las estructuras operativas del CJNG en la región. Sus declaraciones habían permitido identificar casas de seguridad, rutas de trasiego y, lo más importante, la ubicación aproximada de Nemesio Oseguera. «Estamos cerca de dar un golpe definitivo», aseguraba García Harfuch en la reunión matutina con la presidenta. «Tenemos localizados a 3 de los 5 responsables directos del asesinato, incluyendo a Luis Morales. La operación está planificada para esta madrugada». En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum analizaba las implicaciones políticas y de seguridad del caso. Las encuestas mostraban un deterioro en la percepción ciudadana sobre su manejo de la crisis, pero también un amplio respaldo a la decisión de incrementar la presencia federal en Michoacán. «El país está observando cómo respondemos», reflexionó la mandataria. «Este no es solo un caso de narcotráfico. Es una prueba para nuestras instituciones, para nuestra estrategia de seguridad y para nuestro compromiso con la justicia. Debemos actuar con firmeza, pero sin repetir los errores del pasado. La sombra de la guerra contra el narco
iniciada en sexenios anteriores, con su estela de violencia y violaciones a derechos humanos, pesaba sobre cada decisión. El reto para Sheinbaum era encontrar un equilibrio entre la efectividad y el respeto al marco legal, en un contexto donde la presión por resultados inmediatos crecía día a día. La madrugada del 7º día tras el asesinato de Marta Laura Mendoza se rompió con el estruendo de los helicópteros. A las 4:23 a.m., fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional iniciaron simultáneamente 3 operativos en distintos puntos de Michoacán. El objetivo: capturar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la alcaldesa. Águila 1, en posición, reportaba el comandante del primer equipo táctico, mientras sus hombres rodeaban una casa de seguridad en las afueras de Uruapan. Confirmamos presencia de Luis Morales y 2 objetivos más. Solicitamos autorización para proceder. En el centro de mando unificado instalado en Morelia, la subsecretaria Marisela Rodríguez dio la orden. Procedan con el protocolo establecido. Prioridad máxima: captura de objetivos con vida. La operación había sido meticulosamente planificada durante 72 horas, con información de inteligencia proporcionada por el Flaco y datos recopilados por drones de vigilancia. A diferencia de operativos anteriores, este contaba con observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fiscales especializados que acompañaban a distancia para garantizar el debido proceso. En la primera casa, Luis Morales, ex jefe policial, convertido en operador del CJNG, fue capturado junto a Ernesto El Toro Guzmán, otro de los sicarios identificados en el ataque. El segundo operativo en Apatzingán resultó en la detención de Rubén Salgado, presunto coordinador logístico del atentado. El tercer objetivo, sin embargo, presentó mayor resistencia. «Estamos bajo fuego intenso», reportaba el coronel Juárez desde una zona boscosa cerca de Coalcomán. El objetivo principal está atrincherado con al menos 15 hombres fuertemente armados. Solicitamos refuerzos aéreos. La balacera se prolongó por más de 40 minutos hasta que los sicarios, superados en número y armamento, comenzaron a rendirse. Entre los detenidos estaba Ricardo Mendoza, alias El Cabo, identificado como el jefe regional de sicarios del CJNG y uno de los principales organizadores del asesinato de Marta Laura. A las 7:30 a.m., Omar García Harfuch informaba personalmente a la presidenta Sheinbaum. Operación completada con éxito. 7 objetivos primarios capturados, incluyendo a 3 de los implicados directos en el asesinato de la alcaldesa. Incautamos 23 armas largas, más de 5,000 cartuchos y documentación relevante. 2 elementos nuestros con heridas leves, ninguna baja que lamentar. La reacción no se hizo esperar. A media mañana, Claudia Sheinbaum comparecía ante los medios nacionales. Hoy, el Estado mexicano ha demostrado que no hay impunidad para quienes atentan contra nuestras instituciones democráticas. Este es solo el primer paso para hacer justicia por Marta Laura Mendoza y todas las víctimas de la violencia en Michoacán. Seguiremos trabajando sin descanso hasta restaurar la paz y la seguridad que merecen los michoacanos. En Tepalcatepec, Alejandra Mendoza recibía la noticia con una mezcla de alivio y cautela. Agradezco la determinación del gobierno federal, pero sabemos que esto no termina con unas cuantas detenciones. El verdadero desafío es reconstruir el tejido social que la violencia ha destrozado. Su postura reflejaba el sentimiento de muchos habitantes de la región. Las operaciones espectaculares generaban titulares, pero la transformación profunda requería esfuerzos sostenidos en educación, oportunidades económicas y reconstrucción institucional. Esa misma tarde, Miguel Ángel Sánchez era dado de alta del hospital bajo estrictas medidas de seguridad. El hijo de Marta Laura, aún convaleciente pero determinado,
Fue trasladado a un lugar no revelado por cuestiones de seguridad. Les agradezco lo que han hecho, expresó el joven a los fiscales que lo visitaron antes de su traslado. Pero mi madre siempre decía que la verdadera justicia no está en la venganza, sino en construir un futuro donde estos crímenes no ocurran. Quiero regresar a Tepalcatepec cuando sea seguro. Quiero continuar su legado. Las palabras del joven resonaron profundamente entre los investigadores, muchos de los cuales habían presenciado durante años la espiral de violencia que parecía no tener fin en regiones como Tierra Caliente. Mientras tanto, en las instalaciones de la Fiscalía General en la Ciudad de México, los primeros interrogatorios a los detenidos revelaban la complejidad de las redes criminales. Luis Morales, el ex jefe policial, confirmaba lo que muchos sospechaban. El asesinato de Marta Laura había sido ordenado directamente por la cúpula del CJNG como parte de una estrategia para desestabilizar la región. La alcaldesa se había convertido en un símbolo de resistencia, explicaba el fiscal especial Ricardo Alvarado en su informe preliminar. Su negativa a ceder ante las presiones del cártel y su capacidad para unir a la comunidad representaban un obstáculo para sus planes de expansión. El mensaje que querían enviar era claro: colaboras o mueres. Lo más inquietante de las declaraciones era la confirmación de infiltraciones en distintos niveles de gobierno. 3 funcionarios estatales y un diputado local fueron mencionados como colaboradores del CJNG, lo que obligó a la Fiscalía a abrir nuevas líneas de investigación. En respuesta a estos hallazgos, la presidenta Sheinbaum anunció la creación de una comisión especial interinstitucional para revisar los procesos de selección y control de confianza en todos los municipios de Michoacán, con particular énfasis en las corporaciones policiales. No podemos combatir al crimen organizado si nuestras propias instituciones están comprometidas, declaró la mandataria. Este proceso de depuración será exhaustivo y sin excepciones. No habrá espacio para complicidades dentro del aparato estatal. El anuncio generó reacciones encontradas. Por un lado, organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia aplaudieron la iniciativa como un paso necesario. Por otro, críticos señalaban que medidas similares se habían implementado antes sin resultados duraderos. A 10 días del asesinato de Marta Laura Mendoza, el caso había trascendido la tragedia personal para convertirse en un parteaguas en la estrategia de seguridad nacional. La pregunta que flotaba en el ambiente era si esta vez las acciones gubernamentales lograrían romper el ciclo de violencia o si, como tantas veces antes, los arrestos espectaculares serían solo un paréntesis temporal en la interminable guerra por el control territorial. Un mes después del asesinato de Marta Laura Mendoza, Tepalcatepec presentaba un panorama transformado. La plaza principal, antes desierta por el miedo, ahora bullía con familias que disfrutaban de la tarde bajo la vigilancia discreta pero constante de la Guardia Nacional. El edificio del ayuntamiento, renovado tras los daños sufridos en enfrentamientos anteriores, lucía una placa conmemorativa con el nombre de la alcaldesa asesinada y su frase recurrente: «La paz se construye con justicia, no con silencio». Alejandra Mendoza, ahora firmemente establecida como alcaldesa, recorría las calles sin el aparatoso dispositivo de seguridad de sus primeras semanas. Su determinación había comenzado a rendir frutos tangibles. 3 proyectos iniciados por su hermana estaban ya en marcha, incluyendo un centro de desarrollo para jóvenes diseñado para ofrecer alternativas a quienes antes eran presa fácil del reclutamiento criminal. Marta siempre decía que cada peso invertido en los jóvenes era un peso que le quitábamos al narco, explicaba Alejandra mientras supervisaba las obras. Este centro no es solo un edificio, es un símbolo de resistencia pacífica. En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum
presidía una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Los resultados de la operación en Michoacán habían excedido las expectativas iniciales. 32 detenciones en total, incluyendo a 3 operadores financieros del CJNG y a un exfuncionario federal que facilitaba información privilegiada al cártel. El caso Mendoza nos ha enseñado lecciones cruciales, afirmaba la mandataria ante los gobernadores reunidos. Primero, que no puede haber territorios cedidos al crimen organizado. Segundo, que la seguridad no se logra solo con operativos, sino con instituciones sólidas y comunidades resilientes. Y tercero, que la coordinación efectiva entre los 3 niveles de gobierno es indispensable. Las palabras de Sheinbaum resonaban con especial fuerza tras los resultados del proceso de depuración institucional en Michoacán. 17 policías municipales dados de baja por no aprobar controles de confianza. 5 funcionarios estatales procesados por vínculos con el narcotráfico y la disolución completa de 2 corporaciones policiales infiltradas. No hay soluciones mágicas ni inmediatas, continuó la presidenta. Pero el caso de Tepalcatepec demuestra que cuando el Estado actúa con determinación y las comunidades se niegan a rendirse, podemos revertir la espiral de violencia. Los datos le daban la razón. En el último mes, los homicidios en la región habían disminuido un 47%, las extorsiones un 38%, y más de 200 familias desplazadas por la violencia habían regresado a sus hogares bajo el amparo del Programa Federal de Retorno Seguro. Mientras tanto, en un salón de actos de la Universidad Michoacana, Miguel Ángel Sánchez, el hijo de Marta Laura, reaparecía públicamente por primera vez desde el atentado. Visiblemente recuperado de sus heridas físicas, aunque con las marcas emocionales aún presentes, el joven presentaba la Fundación Marta Mendoza, dedicada a apoyar a huérfanos de la violencia en Michoacán. Mi madre creía que el mayor daño del crimen organizado no eran las balas, sino la desesperanza, declaró con voz firme ante un auditorio repleto. Esta fundación nace para combatir esa desesperanza, para decirle a cada niño y joven que ha perdido a sus padres en esta guerra absurda que no está solo, que su futuro puede ser diferente. La iniciativa, respaldada por fondos federales y donaciones privadas, incluía becas educativas, apoyo psicológico y asesoría legal para familias afectadas por la violencia. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, presente en el evento, anunció la creación de un fideicomiso estatal para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Este es el tipo de respuesta que necesitamos, afirmó el mandatario estatal. No solo perseguir criminales, sino reparar el daño social que han causado. La noticia fue recibida con esperanza en Tepalcatepec. En el mercado municipal, doña Josefina Méndez, la vendedora de frutas que recordaba con cariño las visitas dominicales de Marta Laura, comentaba a sus clientes: la señora estaría orgullosa de su muchacho. Así es como se honra una memoria, no con venganza, sino con acciones que ayuden a los demás. El impacto mediático del caso también había generado cambios significativos en la percepción pública. Una encuesta nacional mostraba que el 68% de los mexicanos aprobaba la estrategia implementada en Michoacán y el 72% consideraba que el gobierno federal había respondido adecuadamente al asesinato de la alcaldesa. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. En las montañas que rodeaban Tepalcatepec, Juan José Farías, el abuelo, seguía operando con relativa libertad, y Nemesio Oseguera, el Mencho, continuaba prófugo, dirigiendo las operaciones del CJNG desde algún punto indeterminado de la geografía mexicana. Esta realidad mantenía a las autoridades en alerta permanente. El repliegue temporal de los grupos criminales no significaba su desaparición, sino una reorganización estratégica. La batalla por el control territorial seguía latente,
aunque con nuevas reglas implícitas tras la contundente respuesta estatal. En su despacho del Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum revisaba los informes de inteligencia mientras se preparaba para su conferencia matutina. ¿Cree que podemos hablar de un antes y un después del caso Mendoza?, le preguntó uno de sus asesores. La presidenta reflexionó unos momentos antes de responder. Creo que hemos demostrado que existe una alternativa al falso dilema entre militarización extrema y rendición ante el crimen. El camino es complejo. Presencia firme del Estado, sí. Reconstrucción institucional, absolutamente. Pero sobre todo, comunidades empoderadas que se niegan a ser sometidas. Marta Laura entendió eso y pagó el precio más alto. Nuestra responsabilidad es asegurar que su sacrificio no haya sido en vano. Esa tarde, en Tepalcatepec, Alejandra Mendoza inauguraba formalmente el Centro Comunitario Marta Laura Mendoza. Ante cientos de vecinos reunidos, la alcaldesa descubrió un mural que mostraba a su hermana rodeada de niños y jóvenes, con el horizonte de Michoacán al fondo, y la frase «La justicia florece donde se siembra esperanza». Hace un mes perdimos a una alcaldesa, pero encontramos una causa, declaró Alejandra con la voz entrecortada por la emoción. Mi hermana solía decir que Tepalcatepec merecía ser conocido por la fortaleza de su gente, no por la violencia de sus conflictos. Hoy comenzamos a hacer realidad esa visión. Mientras el sol se ponía sobre las montañas michoacanas, el mensaje era claro. La batalla contra el crimen organizado distaba mucho de estar ganada, pero por primera vez en años las comunidades sentían que no estaban solas en la lucha. El legado de Marta Laura Mendoza no era solo un recuerdo doloroso, sino una hoja de ruta hacia un futuro donde la esperanza pudiera finalmente prevalecer sobre el miedo.